Cordial saludo. Siguiendo con nuestro estudio de la logística en la gestión de la red de abastecimiento, estudiando los procesos claves, estudiamos el segundo proceso clave que tiene que ver, de acuerdo con la teoría que hemos venido desarrollando, con el transporte, en donde debemos tener en cuenta la selección del modo y medio de transporte, la consolidación de los fletes, las rutas del transportador, la programación de los vehículos, selección de equipos, procesamiento de quejas y auditoría de fletes. Aquí vamos a hacer énfasis en el concepto del modo y medio de transporte y los vehículos en general que se van a utilizar. Y para ello vamos a trabajar bajo el concepto del proceso clave, logística del transporte, primera parte. Para eso tengamos en cuenta que el transporte generalmente representa el elemento individual más importante de los costos totales de logística. Generalmente el movimiento de carga absorbe entre 1 y 2 tercios de los costos totales de logística. Luego, el responsable de logística necesita comprender muy bien los temas de transporte. Es decir, nosotros los ingenieros industriales, cuando estemos trabajando en logística del transporte, tengamos en cuenta los conceptos que vamos a tratar. Entonces veamos el concepto de transporte. Esta palabra viene del latín trans, al otro lado, y portare, llevar. En otras palabras, se denomina transporte el traslado de personas o bienes de un lugar a otro. Y para eso es importante tener en cuenta, para la parte del transporte de bienes de un lugar a otro, lo que nos interesa mucho a nosotros los ingenieros industriales, es tener en cuenta unos elementos claves. El principal elemento clave, la carga que vamos a transportar. ¿Y qué es la carga? Conjunto de bienes o mercancías protegidas por un embalaje apropiado que facilita su rápida movilización. Para ello debemos tener en cuenta que debemos analizarlas según sus características. Una primera característica por los tipos, ya sea general o a granel. Estudiemos primero la carga general, que son los productos que se transportan en cantidades más pequeñas. Esta carga la conforman productos individuales cuya preparación determina su tipo y pueden ser de varios tipos. Uno de los tipos que puede ser esta carga es suelta convencional, es decir, no unitarizada, que son productos sueltos o individuales manipulados y cargados como unidades separadas, tales como fardos, pacos, sacos, cajas, barriles, atados, etc., como lo pueden ver en la gráfica. Otro concepto importante es la carga unitarizada. ¿Qué significa eso de unitarizada? Esta carga se compone de artículos individuales como cajas, paquetes, otros desunidos o cargas sueltas, agrupados en unidades como paletas y contenedores, que eso es lo que se llama unitarización, que más adelante, en otra sección, cuando hablemos de los empaques, el concepto de empaques, allá la trataremos con detalle, los cuales están listos para ser transportados. La preparación de la carga permite una manipulación segura y evita el saqueo, los daños y las pérdidas, y la protege de la degradación térmica y biológica, el manejo brusco o la lluvia, el agua salada, etc. Además facilita un manejo más rápido y eficiente. Otro tipo de carga es la que consideramos carga a granel, que puede ser sólida, tal como el maíz, el trigo, los cereales, el triturado para construcción, etc. Líquida, la gasolina, petróleo, vino, cerveza, etc. Gases como el propano, acetileno, gas natural, etc. Y para eso debemos tener en cuenta que esos tipos de productos, cuando hablamos de productos a granel, sobre todo los líquidos, se dice que se almacena por lo general en tanques o silos y son transportados a través de bandas mecanizadas o por medio de ductos, tuberías, movilizados por bombeo o succión, cucharones y otros elementos metálicos. Las principales cargas a granel son los aceites, el petróleo considerado lo que se llama el crudo, los minerales, cereales y fertilizantes. Para este tipo de carga se han desarrollado sistemas especializados para su manejo, así como terminales y zonas de almacenamiento debido a las grandes cantidades que se transportan en un momento determinado. Eso es muy importante tenerlo en la carga cuando hablamos de carga a granel. Otro elemento a tener en cuenta es la carga por su naturaleza, que puede ser carga perecedera, alimentos, medicinas, vacunas, bebidas, etc., tal como lo podemos ver en las gráficas. También tenemos la carga frágil, que son aquellos que pueden sufrir deterioro en su manipulación, en su transporte, en su almacenamiento, que tienen que ver cuando transportamos elementos de vidrio, obras de arte, etc. También debemos tener en cuenta la denominada carga peligrosa,
La carga peligrosa es aquella que está conformada por combustibles, municiones, explosivos, químicos que pueden ser corrosivos, venenosos, contaminantes y que requieren un tratamiento muy especial en el transporte. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que con las cargas peligrosas debemos utilizar los símbolos de peligro o pictogramas, que son señales claras y reconocibles añadidas al embalaje de los productos que contienen sustancias peligrosas, tales como fertilizantes y productos químicos de protección de plantas. Todos los símbolos de peligro o pictogramas aseguran que transportistas y usuarios sean conscientes de los riesgos que conllevan los productos. Esto es muy importante para un transporte y uso seguro de los productos, y es por tanto esencial conocer el significado de los símbolos de peligro nosotros los que vamos a administrar todos esos procesos del transporte de las organizaciones. También debemos tener en cuenta en los tipos de cargas aquellas que por sus dimensiones y pesos especiales, tales como las turbinas, calderas, maquinaria para minería o construcción, plantas eléctricas, etcétera, vayamos a transportar, porque son unas cargas que tienen una configuración especial, requieren unos equipos especiales para la movilización, los vehículos, por ejemplo, los denominados cama baja, unas grúas especiales que nos implica tener un tratamiento especial por las características de los productos. En esas condiciones debemos tener muy en cuenta cuál es la función del transporte. Entonces aquí tenemos que la función del transporte permite la extensión de la economía del sector productivo y el aumento de su productividad. Participa en la modificación funcional de los procesos de producción mediante la alternación de los costos de los factores relativos y reduce el costo integral por las variaciones de conceptos. Asimismo, disminuye la cantidad de horas hombre por productos fabricados y reduce los costos de inventarios, capital, intereses y obsolescencia. Por lo tanto, aumentan los costos de expedición e incluso pueden tener tal incidencia que modifica los modos de producción. ¿Por qué? Porque el transporte es un elemento fundamental, se halla presente en todos los eslabones de la cadena de suministro, en donde debemos tener en cuenta la logística. Para ello es muy importante conocer los modos y medios de transporte. Los modos de transporte son los tipos o formas de transporte, es decir, el cómo se transporta, que pueden ser utilizados tales como el transporte terrestre por carretera, el transporte marítimo, el transporte fluvial, el transporte aéreo, el transporte ferroviario, el transporte por ductos o por tuberías y la telecomunicación, el transporte de información. Esos modos y medios de transporte podríamos analizarlos con un poco más de detenimiento, cada uno a cuál elemento puede pertenecer. Entonces veamos. En el modo de transporte por carretera puede ser por camión, bus, camioneta, moto, bicicleta, impulsado por animal, etc. Según otro transporte aéreo, que puede ser a través de avión de pasajeros, avión de carga, avioneta, globo, etc. Y en algunos casos, en algunos elementos ilícitos, el transporte aéreo por paloma mensajera, el transporte por ferrocarril, ya sea por tren de pasajeros, de carga, etc. El transporte marítimo, que puede ser con barco de carga, barco de pasajeros, yate, planchón, etc. El transporte fluvial, ya sea por barco, lancha, balsa, barcaza, bongo, bote, chalupa, canoa, como querramos, según las necesidades. El transporte por ducto, que transporta oleoductos, gasoductos, poliductos. Las telecomunicaciones, en donde se transmite información, voz, texto, datos, ya sea por celular, teléfono, internet, intranet, etc. Transporte, intercambio electrónico de datos. Entonces, por eso es importante para gestionar el transporte estudiar el conocimiento y valor del tráfico de acuerdo con su función unimodal e intermodal. El conocimiento y análisis del tipo de empresa y sus estrategias de negocio, instalaciones, inventarios, sistemas de comunicación, etc. El análisis de opciones que ofrezcan los medios de transporte que sean susceptibles de utilizar. El análisis de los tiempos, costos y demás elementos que garanticen una óptima distribución y la confrontación del costo del transporte y los servicios complementarios y conexos de las diferentes alternativas que se formulen con la estrategia de negocio. Entonces, por ahora, esta es la primera parte de la logística del transporte. En el siguiente video hablaremos de la segunda parte. Yo soy el profesor Jairo Pérez Pacheco. Mi correo jpp2726@gmail.com.